Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper contenta de tenerlos por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Esta pareja, que nos enamoró en la pantalla con su química explosiva en Sen Kalkam, sigue dando que hablar. Y no es para menos porque su relación, tanto dentro como fuera de la serie, ha sido un torbellino de emociones, especulaciones y, por qué no decirlo, un poco de misterio. Hoy vamos a analizar a fondo esos momentos, esas miradas, esos gestos que nos hacen preguntarnos, ¿qué hay realmente entre Kerem y Hande? ¿Fue todo un romance publicitario, una amistad muy intensa o un amor que, quizás, aún no se ha extinguido? Vamos a desentrañar las pistas que nos han dejado a lo largo del tiempo, desde el rodaje de Sen Kalkam hasta sus interacciones más recientes. No vamos a dar nada por sentado. Vamos a examinar los hechos, las entrevistas, las publicaciones en redes sociales y, por supuesto, la opinión de expertos en lenguaje corporal y comunicación no verbal. Porque, seamos honestos, a veces las palabras no dicen toda la verdad, pero los ojos nunca mienten. Antes de que nos metamos de lleno en este tema tan jugoso, quiero pedirles un favor muy especial. Si aún no están suscritos a mi canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, donde siempre les traigo las últimas noticias, los análisis más profundos y los chismes más candentes del mundo del entretenimiento turco. Y ahora sí vamos a descubrir qué se esconde detrás de Kerem y Hande. Desde que se anunció que Kerem Bürsin y Hande Erçel serían los protagonistas de Sen Kalkam, la expectación era enorme. Dos de los actores más atractivos y populares de Turquía juntos en una comedia romántica, era una receta para el éxito. Pero nadie podía imaginar la magnitud del fenómeno que se desataría. La química entre Hande y Kerem era palpable desde el primer momento. En las entrevistas previas al estreno, se notaba la buena sintonía, las risas compartidas y la admiración mutua. Ambos hablaban del proyecto con entusiasmo y destacaban el gran trabajo en equipo que estaban llevando a cabo. Pero por supuesto los fans más avispados ya estaban detectando algo más. Había una conexión especial, una chispa que iba más allá de la simple camaradería profesional. Durante el rodaje de la serie, las redes sociales se convirtieron en un hervidero de rumores. Fotos robadas, vídeos filtrados, comentarios de miembros del equipo, cada detalle era analizado con lupa por los fans, quienes estaban convencidos de que Kerem y Hande estaban viviendo un romance en secreto. Las pruebas eran en su mayoría circunstanciales, pero suficientes para alimentar la llama de la esperanza. Se les veía pasar tiempo juntos fuera del set, compartiendo cenas y salidas con amigos. Se rumoreaba que Kerem había organizado una sorpresa romántica para Hande en su cumpleaños. Y por supuesto estaban las famosas miradas, esas miradas intensas y llenas de significado que dejaban claro que había algo más que amistad entre ellos. El estreno de Sen Kalkam no hizo más que intensificar las especulaciones. La serie fue un éxito arrollador, tanto en Turquía como a nivel internacional. La trama, la música, el vestuario, todo era perfecto. Pero sin duda el gran atractivo de la serie era la relación entre Eda y Serkan, los personajes interpretados por Hande y Kerem. Su amor era apasionado, divertido, lleno de obstáculos y, sobre todo, increíblemente real. La química entre ellos era tan auténtica que era imposible no creer que algo similar estaba ocurriendo fuera de la pantalla. Durante meses, Kerem y Hande negaron cualquier relación romántica. Insistían en que eran solo amigos y compañeros de trabajo. Pero como dicen, la verdad siempre sale a la luz. En abril de 2021, durante unas vacaciones en Maldivas, Kerem y Hande fueron fotografiados juntos, besándose y disfrutando de su amor. Las fotos fueron publicadas en varios medios de comunicación y rápidamente se viralizaron en las redes sociales. Ya no había dudas, Kerem y Hande eran pareja. La confirmación de su romance fue recibida con alegría por la mayoría de los fans. Parecía un cuento de hadas hecho realidad, los protagonistas de una comedia romántica se enamoran en la vida real. Sin embargo, también hubo quienes se mostraron escépticos, argumentando que todo era una estrategia publicitaria para promocionar la serie. Esta teoría, aunque cínica, no carecía de fundamento. Al fin y al cabo, las relaciones entre actores son una herramienta muy útil para generar interés y mantener viva la llama de una serie. Pero independientemente de las motivaciones que pudieran haber detrás de su romance, lo cierto es que Kerem y Hande parecían muy enamorados.
Se les veía felices, radiantes y disfrutando al máximo de su relación. Compartían fotos y vídeos juntos en las redes sociales, dedicándose mensajes de amor y apoyo. Parecía que su historia de amor iba a durar para siempre. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró mucho. A principios de 2022, comenzaron a circular rumores de que Kerem y Hande habían roto. La noticia fue confirmada por varios medios de comunicación y posteriormente por los propios actores. La ruptura fue un shock para muchos fans, que no podían creer que su pareja favorita se hubiera separado. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había terminado el amor? Las razones de la ruptura nunca fueron reveladas públicamente. Se especuló con que la apretada agenda de ambos actores, las presiones mediáticas y las diferencias irreconciliables habían sido los detonantes de la separación. También se rumoreó que Kerem y Hande tenían diferentes visiones sobre el futuro de su relación. Mientras que Hande quería sentar cabeza y formar una familia, Kerem prefería seguir centrado en su carrera profesional. Tras la ruptura, Kerem y Hande intentaron mantener un perfil bajo. Evitaban aparecer juntos en eventos públicos y no hacían declaraciones sobre su relación. Sin embargo, era evidente que la separación había sido dolorosa para ambos. Se les veía tristes, apagados y con el corazón roto. Desde entonces, la pregunta que todos se hacen es, ¿habrá una segunda oportunidad para Kerem y Hande? ¿Podrán superar sus diferencias y volver a estar juntos? La respuesta, por supuesto, es incierta. Pero como dicen, nunca digas nunca. Analicemos ahora con más detalle algunas de las pistas que nos han dejado Kerem y Hande a lo largo del tiempo, tanto durante su relación como después de su ruptura. Prestad atención a los pequeños detalles, porque son los que realmente importan. Empecemos por el lenguaje corporal. Durante el rodaje de Senkalkam, era evidente que Kerem y Hande se sentían muy cómodos el uno con el otro. Se tocaban constantemente, se abrazaban, se reían juntos. Sus miradas eran intensas y llenas de afecto. Incluso fuera del set, se notaba la conexión especial que existía entre ellos. En las entrevistas se sentaban cerca el uno del otro, se miraban a los ojos y se interrumpían amablemente. Era como si estuvieran en su propio mundo, ajenos a todo lo que les rodeaba. Después de la ruptura, el lenguaje corporal de Kerem y Hande cambió radicalmente. Evitaban el contacto físico, mantenían la distancia y no se miraban a los ojos. En las entrevistas se mostraban tensos, incómodos y evitaban hablar el uno del otro. Era como si hubiera una barrera invisible entre ellos, una pared que les impedía acercarse. Otro aspecto importante a tener en cuenta son las publicaciones en redes sociales. Durante su relación, Kerem y Hande compartían fotos y vídeos juntos con frecuencia, dedicándose mensajes de amor y apoyo. Sus publicaciones eran una muestra de su felicidad y de lo enamorados que estaban. Después de la ruptura, dejaron de seguirse en redes sociales y borraron todas las fotos que tenían juntos. Este gesto, aunque pueda parecer insignificante, es una clara señal de que la relación había terminado de forma definitiva. Sin embargo, en los últimos meses, hemos visto algunos indicios que sugieren que podría haber una reconciliación en el horizonte. Kerem y Hande han vuelto a seguirse en redes sociales y han dado me gusta a algunas de las publicaciones del otro. Han sido vistos en los mismos lugares, aunque no juntos. Y lo más importante, han hablado el uno del otro en entrevistas, aunque de forma discreta y evasiva. Por ejemplo, hace poco Kerem fue preguntado sobre Hande en una entrevista y respondió: Hande es una persona muy especial para mí. Siempre le desearé lo mejor en todo lo que haga. Esta declaración, aunque ambigua, es una señal de que aún existe cariño y respeto entre ellos. Por su parte, Hande también ha hablado de Kerem en términos positivos, aunque ha evitado entrar en detalles sobre su relación. Algunos expertos en lenguaje corporal han analizado las últimas entrevistas de Kerem y Hande y han llegado a la conclusión de que ambos aún sienten algo el uno por el otro. Sus gestos, su tono de voz y sus expresiones faciales revelan que la ruptura ha sido dolorosa y que no han logrado superar por completo su relación. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. Nadie sabe con certeza lo que está pasando entre Kerem y Hande. Pero como fans, no podemos evitar soñar con una reconciliación. Nos encantaría verlos juntos de nuevo, felices y enamorados. Ahora, vamos a analizar algunas de las teorías más populares sobre la relación entre Kerem y Hande. La primera teoría, como ya hemos mencionado,
es que su romance fue una estrategia publicitaria para promocionar Senkalkam. Según esta teoría, Kerem y Hande nunca estuvieron realmente enamorados, sino que fingieron una relación para generar interés y aumentar la audiencia de la serie. Esta teoría es plausible, dado el gran impacto mediático que tuvo su romance. Sin embargo, también es cierto que la química entre ellos era muy real y que parecían muy enamorados. La segunda teoría es que Kerem y Hande sí estuvieron enamorados, pero que su relación se vio afectada por las presiones mediáticas y las diferencias irreconciliables. Según esta teoría, ambos actores eran demasiado jóvenes e inmaduros para manejar la fama y el escrutinio público que conlleva una relación de este tipo. Además, tenían diferentes visiones sobre el futuro y no lograron encontrar un punto en común. La tercera teoría es que Kerem y Hande se tomaron un tiempo separados para crecer como individuos y que ahora están listos para volver a estar juntos. Según esta teoría, ambos actores han madurado y aprendido de sus errores, y ahora están dispuestos a darle una segunda oportunidad a su relación. Esta teoría es la más optimista y la que más esperan los fans. Independientemente de cuál sea la verdad, lo cierto es que la relación entre Kerem y Hande ha sido una de las más comentadas y analizadas del mundo del entretenimiento turco. Su historia de amor ha cautivado a millones de personas en todo el mundo y ha generado un sinfín de especulaciones y rumores. Solo el tiempo dirá si Kerem y Hande volverán a estar juntos o si su historia de amor ha llegado a su fin. Y hablando del tiempo, recordemos también cómo el ambiente de trabajo puede influir en una relación. El rodaje de una serie como Senkalkam implica largas jornadas, estrés, presión y una convivencia muy intensa. Esto puede fortalecer una relación, pero también puede desgastarla. La clave está en la comunicación, el respeto y la capacidad de adaptación. Además, no podemos olvidar que Kerem y Hande son personas con sus propias vidas, sus propias ambiciones y sus propios sueños. No podemos exigirles que estén juntos solo porque nos gusta verlos como pareja. Debemos respetar sus decisiones y apoyar sus carreras profesionales. En definitiva, la relación entre Kerem y Hande es un misterio que quizás nunca lleguemos a resolver por completo. Pero eso no impide que sigamos especulando, soñando y esperando lo mejor para ellos. Porque al fin y al cabo, todos queremos creer en el amor verdadero y en las segundas oportunidades. Y es que la historia de Kerem y Hande es un reflejo de nuestras propias vidas. Todos hemos experimentado el amor, la alegría, la decepción y la esperanza. Todos hemos tenido relaciones que han marcado nuestras vidas para siempre. Y todos hemos deseado, en algún momento, tener una segunda oportunidad. Así que mientras esperamos a ver qué depara el futuro para Kerem y Hande, sigamos disfrutando de su talento, de su belleza y de su carisma. Sigamos apoyando sus proyectos profesionales y sigamos creyendo en el poder del amor. Porque, como dice el dicho, el amor lo puede todo. Bien, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y detallado sobre la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos repasado sus inicios, su romance, su ruptura y las posibles razones detrás de todo. También hemos analizado las pistas que nos han dejado a lo largo del tiempo y las teorías más populares sobre su relación. En resumen, la historia de Kerem y Hande es un torbellino de emociones, especulaciones y misterio. Su química en la pantalla era innegable y su romance fuera de ella cautivó a millones de fans. La ruptura fue un shock, pero la esperanza de una reconciliación sigue viva. Solo el tiempo dirá qué les depara el futuro. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante, informativo y entretenido. Me encanta compartir mis análisis y opiniones con ustedes y saber que disfrutan de mi contenido. Ahora quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de la relación entre Kerem y Hande? ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿Cuál es su teoría favorita? Me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre este tema tan apasionante. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó y compartirlo con sus amigos y familiares. Y por supuesto, si aún no están suscritos a mi canal, suscríbanse ahora mismo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, donde siempre les traigo las últimas noticias, los análisis más profundos y los chismes más candentes del mundo del entretenimiento turco. Gracias una vez más por su apoyo y cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor siempre encuentra un camino.